Perdón, 5:17 al 20. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leer alternadamente 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el 17, usted el 18 y luego así hasta unirnos en el versículo 20. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Todos? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, le damos gracias por sus hermanos aquí reunidos. Pido, Señor, para que usted hable a cada uno conforme a su voluntad, a través de su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Bienvenidos. Vamos a aquí el tiempo para no pasarnos. ¿Hasta qué hora tenemos más buen? 10:50. 10:50. Para ir a tomar mate, ¿verdad? ¿Toman café ustedes o qué? No, mate. Bueno, café también. Bueno. Sí, las dos cosas. ¿Si trajeron dulce de leche o no? No. No, Dios les bendiga, hermanos. Gusto saludarles, gusto conocerles. Un servidor y mi esposa servimos al Señor como misioneros en Australia por los últimos 7 años y bueno, hemos regresado para dar un reporte y ahora estamos trabajando con nuestra agencia para ayudar a misioneros a poder llevar el evangelio a judíos y a gentiles por igual. Y bueno, hermano, el pastor Andrés aquí con ustedes, el pastor Joel, son parte de nuestra agencia y hemos venido pues para visitarles, para poder animarles también, traer un poco de material evangelístico y también pues pasar un tiempo con ustedes, hermanos. Y bueno, vamos a la clase en esta mañana. Yo he titulado esta clase Embajadores en nombre de Cristo. Ahí dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos al versículo 17, dice, de modo que si alguno está en, ¿qué dice ahí? en Cristo. En Cristo. Gracias, hermana. Recuerda, estamos en la escuela dominical, usted puede participar. Si alguno está en Cristo, mire, para algunas personas se confunden un poco cuando nosotros damos el mensaje del Evangelio y por lo general, no sé cómo sea acá, pero creo que es parecido. Cuando uno les trata de hablar de Cristo, ellos piensan que uno les trata de hablar de una iglesia o religión, ¿verdad? Yo ahorita fui a comprar un refresco aquí, gaseosa, no sé cómo dicen ustedes, y la persona de la tienda le dije, le invitamos a la iglesia y dice, no, primero le dije, perdón, sí, le invitamos a la iglesia, o si tú vienes de la iglesia, le digo, sí, le invitamos si quiere para que escuche, le digo, para que usted pueda saber dónde va a ir su alma. Dice, no, yo respeto todas las religiones, etcétera. Dice, cada quien tiene su religión, y bueno, ya sabe esas frases, ¿verdad? Le digo, pero ¿dónde va a ir su alma? Y dice, no, eso, pues cada quien su religión, y así, solo me hablaba de religión, ¿verdad? Y le digo, no, bueno, no le estoy tanto invitando a una religión, pero hablando cómo usted pueda recibir a Cristo, ¿verdad? Y bueno, para nosotros, hermanos, que hemos recibido el Evangelio, sabemos que hay un antes de recibir a Cristo y ahora que estamos en Cristo. Amén. Amén. Es decir, antes de conocer a Cristo, pues nosotros quizás ya teníamos una religión, ¿verdad? Yo también ya tenía una religión, como la mayoría de los latinoamericanos, pues mi religión católica, ¿verdad? Aunque iba a una iglesia católica, aunque cantábamos que íbamos al cielo también y todo eso, la realidad es que antes de Cristo yo no conocía a dónde iba a ir mi alma, ¿verdad? Entonces, antes de Cristo era una vida y ahora en Cristo pues es una vida diferente. Y fíjese, ahí nos dice que ahora en Cristo, dice, es una nueva criatura, usted y yo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué dice ahí? Nuevas. Bueno, Dios cuando nos salvó no solamente nos dio la bendición, el privilegio, el regalo de ir a la vida eterna, pero Él también nos ha dado una nueva vida en Cristo, en lo que estamos aquí, ¿verdad? En esta tierra. Yo cuando comparto el Evangelio le digo a las personas, usted que ha recibido a Cristo ha recibido dos cosas. La vida eterna en el cielo un día, en 10, 15, 20, 30 años, pero también una nueva vida que comienza ahora. Ahora, para cada uno de nosotros, hermanos, comenzó
una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Ahora, si usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo, y dice ahí versículo 18 que proviene de Dios, quien nos reconcilió con Cristo, ahora Él nos ha dado un ministerio. La palabra ministerio, algunas personas piensan que solamente es predicar, ¿verdad? Para algunas personas dicen, no, pues Él está en el ministerio porque Él es el que predica, Él es el pastor, etc. Pero la palabra ministerio significa servicio. Esa es la palabra ministerio. Entonces todos tenemos un ministerio, todos los creyentes, los que estamos en Cristo, tenemos un llamado a servir al Señor en algún área o de alguna manera. En un sentido general podemos decir desde poner una silla o limpiar una silla o limpiar una mesa o traer a alguien a la iglesia o traer un plato de comida. Pero en un sentido más específico, Dios está hablando a cada uno de nosotros hasta que podemos llegar a lo que conocemos como los pastores, los misioneros, los evangelistas, etc. Pero regresando, para nosotros poder llegar a cumplir este ministerio, este servicio, y dice ahí de la reconciliación. Ahora, ¿qué significa esto? Esta palabra reconciliación tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Es decir, que nosotros ahora nuestro servicio a Dios, básicamente todo lo que hagamos, tiene que llevar a alguien esta obra redentora de Cristo. Y aquí lo explica el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, otra vez, no nada más en la iglesia o en la religión, pero está hablando en Cristo, está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, o sea, llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Esa es la palabra de reconciliación. Este es nuestro mensaje. Ayudar a las personas a reconciliarse con Cristo a través de la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo vivió, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, subió al cielo. Ese es el mensaje de la reconciliación. Pero ahora, hermanos, propiamente el mensaje, ¿cómo nosotros podemos ser unos buenos embajadores de Jesucristo? Versículo 20. La palabra embajador que aquí encontramos en un diccionario dice que es un oficial importante que trabaja, dice, en un país lejano para representar a su propio país ahí. Otra vez, un embajador dice que es un oficial importante que trabaja en un país lejano para representar a su propio país en ese lugar. ¿Saben que la palabra de Dios dice que somos extranjeros todos nosotros, verdad? Amén. ¿Quién aquí no nació en Uruguay? Bueno, yo levanto mi mano. Pastor. Todos los demás son uruguayos. Usted, déjeme decirle una noticia, usted también es extranjero, ¿verdad? Y decir, ¿cómo no? Yo soy nacional, yo soy como el dulce de leche, ¿verdad? No, hermanos. Dice que todos somos extranjeros y advenedizos, es decir, que vamos de pasadita. No sé si saben, pero la traducción de esa palabra extranjero, si usted lo busca en el diccionario bíblico, aún dice la palabra alien, dice como extraterrestre, ¿verdad? Bueno, bien, vamos adelante. La palabra extranjero dice que es alguien que ni siquiera pertenece a este mundo. Usted lo busca en el diccionario bíblico, dice que es como si fuera la palabra alien, que es fuera de este mundo, pues. Es decir, que la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía, en donde pertenecemos, no pertenece a este mundo, ¿verdad? En el que estamos. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Entonces, porque no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo como los que no conocen a Dios, ¿verdad? Y digo, no es predicación, ahorita voy a entrar más al mensaje, a la enseñanza, pero tristemente todos tenemos esa lucha con nuestra carne y con nuestro espíritu. Nuestra carne pues quiere, no sé, el abrigo más nuevo para que nos abrigue mejor, ¿verdad? El carro más nuevo para que nos lleve más rápido, la casa más nueva para que esté más bonita. Es decir, lo que aspira la gente de este mundo que no conoce a Dios. Pero nosotros dice que vamos de pasadita, ¿verdad? Alguien dijo que no se aferre tanto en comprar cosas caras y cosas costosas y casas grandes porque se las van a quedar los testigos, ¿verdad? Yo ya vi el templo. ¿Por qué creen que los testigos tienen un templo tan bonito, verdad? Porque ellos están para toda, ellos creen que van a vivir en esta tierra para toda la eternidad, ¿verdad? Entonces yo no sé si aquí hay testigos o ex testigos, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros estamos de pasadita y solamente somos representantes de una nación lejana a la que pertenecemos, que es la patria celestial. Amén. Y que aquí solamente somos embajadores, representantes. Ahora, pero dice ahí que es un oficial importante
¿Sabe, hermanos, que tenemos un trabajo importante que hacer? Mire, cuando usted sienta que quizás nadie lo quiere, que quizás nadie lo valora, que quizás nadie aprecia lo que usted hace, etcétera, le voy a decir a alguien que sí lo quiere, que sí lo valora, que sí aprecia lo que usted hace, es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios sí le envió a usted para hacer un trabajo importante. Para Dios usted es alguien importante, que no nada más salvó para mandarlo al cielo, porque nos hubiéramos ido al cielo en el momento que recibimos a Cristo, pero el Señor le salvó con un propósito importante. Cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes hemos sido salvados con un propósito eterno, un propósito importante. Mire, yo le decía, nosotros vivimos en Australia. Australia es un país, como llaman, de primer mundo, ¿verdad? Donde hay pues mucha riqueza material. Yo decía, en estos países donde hay mucha riqueza material, hay mucha pobreza espiritual, ¿verdad? La gente trabaja y trabaja y trabaja y tiene 2, 3 trabajos y quieren más y quieren más y quieren más. Y ya tienen una casa nueva, ya tienen un carro nuevo y tienen las vacaciones en Hawái y tienen eso y parece que nunca es suficiente. Y a veces decimos, son bien materialistas. Pero déjenme decirle, ahorita que yo regresé a Latinoamérica, acá también somos bien materialistas. Acá los que somos pobrecitos y que no sé qué tanto, también somos bien materialistas. La gente se levanta para trabajar y se apuesta para trabajar y nunca tiene tiempo para la iglesia porque está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Pero ¿por qué les digo todo eso, hermanos? Gente, aunque hace todo eso, nunca siente que tiene un propósito en la vida. Yo le decía allá a los hermanos, su propósito en la vida no es comprar una casa nueva o un carro nuevo o la residencia o lo que sea, me refiero a los documentos, pero usted vino acá, yo les decía, a Australia, no para hacerse millonario o sostener toda su familia en Latinoamérica, pero para un propósito eterno, que usted conociera al Señor, que usted le sirviera al Señor. Amén. Ahora déjenme decirle acá a los del tercer mundo en el que estamos, ¿verdad? Yo también. Si estamos acá, hermanos, en la pobreza o riqueza, como usted sienta que vive, es con un propósito eterno. Si usted tiene mucho o tiene poquito, es con un propósito eterno. Amén. ¿Usted ha pensado eso? Que cada uno de nosotros tenemos un propósito eterno de parte de Dios, que usted es un oficial importante, un trabajador importante para el Señor, que cada uno en nuestro lugar tenemos un trabajo importante que hacer. Qué bueno que usted vino hoy a la iglesia, porque hoy es el día en que nosotros nos preparamos, recibimos la instrucción para lo que vamos a hacer en el resto de la semana, en el resto del mes, en el resto del año, en este trabajo importante que tenemos, que usted es un oficial importante para Dios. Ahora, en el diccionario bíblico, esta palabra embajador, cuando nosotros escuchamos de un embajador, pues sabemos que es alguien importante, ¿verdad? Yo una vez estaba arreglando unos documentos en Australia, y pues en Australia la comunidad mexicana es pequeña, no somos tantos, hay más uruguayos, más argentinos, más chilenos, etc. Y bueno, y yo llamé para hacer un trámite y me contestó una persona, estábamos platicando y él me preguntó, no, ¿y qué piensa usted del gobierno y de México? Pues ya le dije ahí todas mis quejas, ¿verdad? Y al final me dijo, bueno, ¿y con quién estoy hablando? Dice, con el embajador, porque no habían ido a trabajar los otros, no sé. Pero lo que voy, él me escuchó y me dijo algunas ideas y todo. Pero hermanos, nosotros a veces tenemos el privilegio algunas veces de hablar con embajadores, de hablar con gente importante. Nosotros ahorita estamos en un proceso de adopción, nosotros adoptamos a 2 bebecitos, entonces Dios nos ha permitido hablar hasta pues, con gobernantes, o sea, cuando entregaron a nuestro bebé, la esposa del gobernador, todo eso. Pero más allá de eso, hermanos, ellos tienen un propósito terrenal, aunque la Biblia también dice que han puesto ahí como autoridad por parte de Dios. Amén. Pero que usted y yo, hermanos, también entendamos que nosotros somos oficiales importantes con un propósito eterno. Cada uno de los creyentes, porque ahorita voy a llegar allá, no solamente los pastores y misioneros, pero cada uno de los creyentes es una pieza importante en lo que Dios está haciendo para la salvación de este mundo. ¿Usted se considera alguien importante para el trabajo que Dios está haciendo para la salvación de Nueva Helvecia? ¿O usted nada más la lleva ahí? No, pues si pasan por mí, pues voy, si no pasan por mí, pues no voy. Casi, de verdad, como una hoja en el viento, ¿verdad? Que me es llevada por ahí. No, usted es alguien importante, que tiene un papel importante en el papel que Dios quiere hacer para la salvación de este pueblo, de este país y de este mundo, ¿verdad? Y mire, vamos ahí. Pero luego, en el diccionario bíblico dice que un embajador, del griego, dice que es presbiu, que significa presbítero o diácono o anciano, que significa básicamente alguien maduro en la fe, capaz de enseñar a otros. Alguien maduro en la fe, capaz de enseñar a otros. Mire, hermano, otra vez,
cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos ha puesto para un propósito eterno, pero Él quiere que seamos gente madura en nuestra fe, capaz de enseñar a otros. Amén. Otra vez, maduro tiene varios significados, pero básicamente tiene que ver con tiempo. Sí, tenemos que dejar tiempo para que algo madure, ¿verdad? Una frutita, algo. Pero no solamente es el tiempo, porque puede haber gente que tiene 10 años en la iglesia y que no ha madurado, ¿verdad? Y puede haber gente que tenga un mes en la iglesia y que ha madurado, o sea, que ha hecho cambios, o que podemos ver esos cambios en su vida, ¿verdad? Y no solamente de manera externa. Yo recuerdo cuando yo fui salvo. De hecho, yo fui salvo en el año 2003. Su pastor, el pastor Andrés, él estaba ya como estudiante. Yo lo conocí desde soltero, de estudiante, etc. Y digo esto, era chistoso porque nuestra iglesia pues es más o menos grande y está una sección para los estudiantes. Y a mí me habló de Cristo, un estudiante del colegio bíblico. Entonces pues él se vestía así, ¿verdad? Pelo corto, corbata, atrás. Pues yo el otro domingo, pues, pelo corto, corbata, todo. Yo tenía el cabello largo y todo. Y ya, y también mi Biblia y todo. Entonces algunos pensaban que yo era como estudiante también del colegio bíblico. Y decía, no, y yo pensaba pues que así iban todos los cristianos, ¿no? O sea, rapados, así. Pero en poco tiempo Dios empezó a hacer cambios en mi vida y todo eso. Y yo me di cuenta, hermanos, otra vez, que la maduración no solamente tiene que ver con el tiempo, claro que lleva tiempo, pero que tiene que ver con pasos de fe que nosotros vamos dando para crecer, como dice la palabra de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Porque al final Cristo es nuestra imagen, ¿verdad? No el estudiante, no el pastor, no el misionero, pero Cristo es esa estatura de la fe que tenemos que llegar. Amén. Yo mismo no me considero que he llegado a esa estatura de la fe, por eso le digo, no nada más es lo externo. Sí, a lo mejor le puedo parecer al pastor, al misionero, lo que sea, pero al final Cristo es la estatura de la fe, que yo mismo no he sufrido como ha sufrido Cristo, o como ha sufrido el apóstol Pablo, o Pedro, etcétera, ¿verdad? Pero digo esto, hermanos, porque esa debe de ser nuestro modelo, ¿verdad? Alguien dijo, a veces tomamos lo que están peorcito que nosotros, ¿verdad? No, pues yo por lo menos sí vine, no como el hermano fulano, no como la hermana fulana que ahora no vino, ¿verdad? A veces tomamos el peorcito que encontramos pues, para no sentirnos mal, ¿verdad? Pero hermanos, el modelo, la estatura es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos tomar ese modelo para poder crecer, dice, a la estatura de un varón perfecto. Pero bueno, un embajador es un oficial importante que representa a su país en un lugar lejano. Aquí estamos representando nuestra patria celestial. Amén. Ahora, que es alguien maduro en su fe, capaz de enseñar a otros. Déjeme decirle, mire, y yo digo esta frase con libertad de conciencia. Le digo, yo no sé nada, ni el pastor me platicó nada, ni yo anduve investigando, ¿verdad? Pero, ¿cuántos aquí realmente están comprometidos para enseñar a otros? Y no me refiero nada más en la clase de niños, que obviamente es lo mínimo que podíamos estar haciendo, alguien que ya conoce la fe, ayudando para que estos niños, estos jóvenes crezcan en su fe, porque ellos van a ser la siguiente generación, pero para que otro venga a la iglesia, para ir a hablar de Cristo, para dar un discipulado. Otra vez les digo, yo a la siguiente semana que fui salvo empecé a ir a ganar almas, no porque fuera el gran cristiano, pero porque pues me juntaba con el grupo de los que iban, y yo pensé que eso hacían todos los cristianos, ¿verdad? O sea, dije, no, pues todos los cristianos aquí dicen. A mí me dijo un muchacho, hermano, que está en Guatemala, ¿verdad? Que también es amigo del pastor Andrés. Ellos pues dicen, no, pues vente la próxima semana, el sábado a las 10 y pues vamos a salir a testificar. Y yo pensaba que eso lo hacían todos los cristianos. Hermanos, si usted es alguien maduro en su fe, o quiere ser alguien maduro en su fe, tiene que estar enseñando a otros. Tiene que salir a tocar estas puertas de Nueva Helvecia, que nadie más va a tocar, más los que viven en Nueva Helvecia. Amén. Ahí se acabaron los amenes, ¿verdad? No se oye, padrecito, ¿verdad? Mire, los que viven en Nueva Helvecia tienen que estar saliendo a tocar las puertas de Nueva Helvecia, ¿verdad? Buenos días, hermana, adelante. Nadie más va a venir a tocar estas puertas que le corresponden a usted. Pero algo más de la madurez de su fe. Misiones, que ahorita vamos a hablar de misiones, es ayudar a otros. Es un trabajo en equipo, que la iglesia necesita un misionero para llegar a África, a Europa, a Oceanía, etcétera, a otros lugares donde no puede ir, cuando ya están haciendo lo que tienen que hacer los cristianos maduros en la fe, ¿verdad? Pero bueno, vamos adelante. Primero, ¿cómo podemos nosotros ser estos cristianos maduros o embajadores de Cristo? Vamos a 1 Corintios 16, 10-16, perdón. 1 Corintios 10, 16. 10, 16.
1 Corintios 10, 16. Si alguien quiere leerlo, hermano, estamos en la escuela dominical, usted puede participar. 10:16. Sí, adelante. Dice la Biblia, a la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Gracias, mi hermano. Sí. ¿Cómo podemos ser embajadores de Cristo? Primero voy a dar con letra C, 5 letras C. Comunión. El propósito principal de que venimos a la iglesia no es para alegrar al pastor, no es para ver al invitado o al misionero o lo que sea, o comer la torta de cumpleaños o lo que sea. Es tener comunión unos con otros. Por eso Dios instituyó la iglesia, ¿verdad? Hoy tenemos la Santa Cena, que también le llamamos la comunión, que lo hacían ellos a veces cada reunión que tenían. Hay algunas iglesias que lo hacen cada reunión, pues, o hay algunas que lo hacen una vez al mes, una vez al año, etc. Pero el propósito principal, hermanos, o como nosotros vamos a poder ser buenos embajadores, que mantengamos esa comunión, ¿verdad? Comunión, la palabra iglesia, tal vez usted sabe, dice eclesía, una reunión de llamados afuera, ¿verdad? O sea, dejar todo para venir a reunirnos a alabar el nombre de Cristo. A gente le gusta decir, no, pero yo soy la iglesia, donde yo esté en la iglesia. No, no, no. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Usted es una oreja, un ojo, una nariz, lo que sea. Pero cuando estamos reunidos, entonces somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Usted afuera en el supermercado, allá en la pulga, dicen por allá, en la huerta, todo eso. No, allá no es la iglesia. La iglesia es aquí cuando todos nos reunimos como cuerpo de Cristo para tener comunión en el nombre del Señor, ¿verdad? Y digo esto, hermano, porque esta idea moderna, y yo sé que el COVID y todo eso, que la gente, no, pues yo desde mi casa los puedo ver, ¿verdad? Saludos a los que no vinieron y todo eso. Y yo entiendo, si alguien está enfermo o todo eso, entendemos que son circunstancias especiales. Pero, hermanos, esa es la excepción y no la regla. Nosotros necesitamos tener comunión para poder desarrollar ese trabajo. Nosotros, aislados allá como llaneros solitarios, no vamos a poder hacer el trabajo de embajadores que necesitamos hacer en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, usted mantenga esa comunión. Ahora, fíjense, si nosotros no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, ¿con quién vamos a tener? 2 Corintios 6:14, si alguien puede leer. 2 Corintios 6:14. Sí, si alguien puede leerlo, por favor. 6. 14. No os unáis, ese. Sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ah, ¿y el 15 puede leerlo? Sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Gracias, hermano. Ahí está. Miren, ahí está claro, ¿verdad? Algunos dicen, no, los predicadores son bien duros, ¿verdad? Hermano, yo cuando leo la Biblia, para mí la Biblia es más dura que cualquier predicador, ¿verdad? Amén. En pocas palabras está diciendo, si usted no tiene comunión con el cuerpo de Cristo, tiene comunión con el diablo, ¿verdad? Y puede ser su marido, su cuñado, su suegra, con el que está allá afuera, ¿verdad? Hermanos, nomás hay de dos sopas, dice por ahí. Cuando nosotros no tenemos comunión en el cuerpo de Cristo, el diablo está poniendo cosas que a lo mejor no son malas en sí. El trabajo no es malo, o la familia no es mala, o ir al supermercado no es malo. Pero cuando nos impide tener comunión con el cuerpo de Cristo, entonces es malo. Amén. Entonces el diablo está usando eso para apartarnos del camino de Dios. Y le digo esto, yo sé, puede sonar muy exagerado y muy extremista, pero nosotros tenemos que discernir esto. Y no me refiero nada más en el día de la iglesia o en el horario de la iglesia, pero aún cuando vamos a leer la Biblia, siempre hay algo, que el niño que llora, que la puerta suena, que el teléfono, que ta. Entonces, que eso nos impide tener la comunión con Cristo que necesitamos para trabajar como debemos trabajar, como embajadores en el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, la comunión es muy importante como cuerpo de Cristo con nuestro Señor, y quitar cualquier otra comunión con los incrédulos, con lo que no edifica, para poder tener esta comunión con Cristo. No podemos, solo tenemos un tiempo, es decir, o le damos el tiempo a Dios que merece, o le damos el tiempo a este mundo, ¿verdad? Y otra vez, no estamos hablando simplemente algo de pecado, ¿verdad? Porque ni siquiera hablé de pecado, ni siquiera hablé de estar en la cantina, todo eso. Yo le digo, ahora los creyentes quizás no hacen los pecados de ir a una cantina y de todo eso, espero, ¿verdad? Pero
quizás por quedarse a lavar el carro, por quedarse a lavar la ropa, dejan de tener la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesucristo, mire, le voy a decir esta ilustración. En una manera de santificarnos es apartarnos del pecado para acercarnos más a Dios. Cuando nosotros empezamos a apartarnos del pecado, de ciertas cosas que son pecaminosas, como dijimos, el bar, no sé cómo le digan aquí, sí, el bar, Sí, el bar, bar, ahí, ¿verdad? La pizcarita o no sé, ahí con su botella de vino y todo eso, y bueno, nos empezamos a apartar de eso para acercarnos más a Dios, para que nuestra comunión con Cristo sea mejor. Pero ahí va. Había un grupo de personas que, aunque no participaban de esos pecados, tampoco se querían acercar a Jesús. ¿Sabe quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos quizás no tomaban, no fumaban, no iban a fiestas, no iban a bailes, pero tampoco se acercaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas, para seguirlo. Hoy en día hay mucha gente que hace eso. Ya no toma, ya no fuma, espero, pero tampoco quiere tener esa comunión con Cristo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el sentido entonces de apartarnos de eso si no nos vamos a acercar a Dios? Eso no nos está santificando. Para santificarnos es que hemos dejado eso, para acercarnos a Dios. Porque entonces si no nos quedamos en medio, ahí volando, y entonces nos hacemos fariseos. Empezamos a ver al otro, yo ya no tomo, ¿y por qué él toma? Yo ya no hago esto, ¿y por qué él lo hace? Yo estoy sirviendo, ¿y por qué él no sirve? ¿Y por qué? Porque estamos apartados, pero no para Dios, para nosotros mismos. Amén. Para sentirnos mejor que otros, para sentirnos mejor que el que no vino y que todo eso. Amén. Y estamos hablando de comunión. Cuando tenemos una verdadera comunión con Cristo, vamos a acercarnos a Él y entonces su obra va a ser parte de nuestra vida. Ahorita había platicado con hermano Joel, bueno, ayer todo eso. Le digo, mira hermano, ¿quién iba a decir que ahora yo no conocí a mi hermano Joel cuando estaba soltero, ¿verdad? Triste y desahuciado. Y ya después vino la hermana, ¿verdad? Y lo rescató. Se le alegró la vida. Pero luego estaba flaquito y todo, pero allá en Panamá hace como 10 años, ¿verdad? Como 2014, 2015, por ahí. No, sí, buen muchacho y trabajador y todo allá en su iglesia en Panamá. Y igual fuimos a una comunidad judía para evangelizar, y bueno, a varios lugares, ¿verdad? Para evangelizar y todo. Pero digo, mira hermano, y ahora ayer que me llevó a Montevideo, digo, ¿quién iba a decir que ahora íbamos a estar comiendo acá empanadas acá en Uruguay, verdad? Y digo esto hermano, porque hemos pasado varias aventuras. De hecho, esa vez que fuimos hasta salió la policía, ¿verdad? Cuando andábamos evangelizando, o sea, los judíos llamaron a la policía y todo eso. Pero al final lo que les quiero decir hermanos, es nuestra vida servir al Señor. No lo hacemos por cuánto nos pagan, ¿verdad? Aunque sí pagan bien, ¿verdad? Dicen que los misioneros somos ricos, miren cómo vestimos y todo. Entonces, digo, para animarlos, que sí sean misioneros, ¿verdad? Pero hermanos, que eso es nuestra vida. Que para el creyente el punto de apartarse de todo eso es para vivir una vida más consagrada al Señor, que su vida esté en Cristo. Que para usted no sea una carga venir a la iglesia, que para usted no sea una carga invitar a alguien a la iglesia, que para usted no sea una carga apoyar la obra misionera o leer una carta, orar por los misioneros, que eso es su vida. ¿No se ha escuchado que gente no tiene sus tarjetitas de oración ahí en la mesa para orar después de o antes de cada alimento, etcétera? Que es su vida, que es la vida del cristiano. ¿Amén? Amén. Entonces la comunión con el cuerpo de Cristo y con Cristo mismo es la vida del creyente. No es una obligación nada más. Y bueno, vamos adelante. Primero hablamos de comunión. Ahora Juan 10:10, por favor, si alguien puede ayudarme a leer Juan capítulo 10, versículos 10 y 11, por favor. Juan 10:10. Gracias. Ok, no sé si por el frío se me queda todo secando un poco. Gracias, mi hermano. Juan 10:10. ¿Alguien puede leer versículos 10 y 11, por favor? Juan capítulo 10, versículos 10 y 11. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gracias, hermano. Muy amable. Mire, primero hablamos de comunión, ahora vamos a hablar de compromiso o consagración. Amén. Para poder cumplir ese trabajo que Dios nos ha dado, la vida cristiana en general siempre va a requerir un mayor compromiso o consagración, ¿verdad? ¿Quién tiene aquí menos de un año de venir a la iglesia? ¿Alguien? No, entonces ya todos son maduros, ¿verdad?
¿Este hermano cuánto tiene viniendo a la iglesia? Hace unos meses. No, es que bueno. ¿Me puede recordar su nombre? Wilhelm Schiebeck. Wilhelm Schubert. Gracias, hermano Wilhelm. ¿Alguien más? O sea que todos ya estamos más maduritos. Hermana, ¿usted cuánto Fui tiene? a otra iglesia, pero que vengo acá me parece que no hace un año. Ok, gracias, hermana. ¿Cómo se llama usted? Cristina Jiménez. Cristina, hermana, gracias, hermana Cristina. Gracias, hermano Juan. Me ando secando un poco por la garganta. Miren, hermanos, todos nosotros, le voy a dar dos noticias, una buena y una mala. No sé cuál quiere primero. La vida cristiana, alguien dijo que es como la mafia, ¿verdad? No te puedes salir hasta que te mueras, ¿verdad? O sea, no, ya no hay para atrás, ¿verdad? No sé si a usted le pasó, yo cuando recién fui salvo, yo decía, pero yo fallo en esto y fallo en esto, como que yo no puedo ser cristiano, mejor ya voy a dejar de ser cristiano, ¿verdad? Entonces Dios me enseñó a través de su palabra que no puedes dejar de ser cristiano, o sea, siempre ya eres hijo de Dios, para siempre. Que es mejor ahora empezar a vivir como un cristiano, pues, ¿verdad? Empezar a hacer lo que los cristianos hacen, que es, pues, tener comunión con Cristo, con el pueblo de Dios, etc. Bueno, pero la vida cristiana siempre es un mayor compromiso y consagración, ¿verdad? ¿Quién de aquí es casado? Felizmente, como que lo dudó. Hermanos, cuando nosotros conocemos a alguien, o sea, a nuestra esposa hoy en día, a nuestro esposo, pues quizás primero fue una plática, un saludo, en el trabajo, no sé, eran vecinos, no sé. Pero después ya una conversación más seria, etcétera, hasta que llegamos a algún anillo de compromiso de que usted lo dio, o ya pues al altar, ¿verdad? Y otra vez, eso es un compromiso o una consagración de decir, es solamente esta persona con la que voy a vivir el resto de mi vida, ¿verdad? La vida cristiana es así, hermanos, vivir realmente para Cristo, y hablamos un poquito de eso. Y lo que leímos dice que el pastor su vida da por las ovejas, o sea que el ejemplo del Señor Jesucristo es que Él dio su vida misma por nosotros. Que antes dice, usted conoce, ¿verdad? Aquí los valdenses, los montanistas, etcétera, que literalmente daban sus vidas por el nombre de Cristo, que literalmente les costaba su vida, sus tierras, sus familias, etcétera. Quizás eso en los tiempos pasados, en la iglesia primitiva, después ya cuando vino, ¿verdad? La Inquisición y todo eso, pero hoy en día quizás no tenemos esa persecución. Quizás alguien nos hace una cara fea o algo así, pero no se compara, ¿verdad? ¿Pero por qué le digo esto? Ahora al cristiano le cuesta más vivir por Cristo que morir por Cristo. Es decir, antes cuando había más persecución, cuando era blanco o negro, pues era fácil, quizás, no fácil me refiero, fácilmente alguien tenía que decidir en un momento, o quieres vivir por Cristo o quieres morir por Cristo, pero es así ya, ¿verdad? Y no, pues si yo creo en Cristo, pues a lo mejor ahí te mataban y ya se acabó, ¿verdad? Pero ahora diría, estamos en una escala de grises, donde bueno, esto no es tan malo, pero bueno, sí puedo vivir, pero bueno, sí soy, pero bueno, no soy. Yo cuando estaba en Australia, yo entré como estudiante, porque la visa religiosa estaba cerrado, un país cristiano, pero que no querían religiosos, porque no necesitaban religiosos, y el 40 y tantos % se considera sin religión hoy en día. Pero bueno, yo fui como estudiante, iba a una escuela a los 30 y tantos años, y luego terminaba, y me decían, vente, te invitamos al pub, ¿verdad? Y por eso ya ahí sí le expliqué, pisé el callo del vino y todo eso. Yo no sé, yo respeto, pero dice la Biblia que denle vino a los de amargado ánimo para que no se acuerden de su miseria. Y yo acabo de leer que vivimos en una vida abundante en Cristo, una vida miserable, ¿verdad? Pero pues cada quien su religión ahí. Pero ahí le va. Le voy a decir por qué le digo esto. Cuando salíamos me decían, vente, vamos al pub, vamos al bar, vamos a echar unos tragos, ¿verdad? Y yo decía, no, gracias, ya me voy. De hecho, yo también vivía en un pueblito así y todo, como a 2 horas a las afueras de Sydney. No, ¿y por qué tú no quieres ir al pub? ¿Por qué no quieres ir al bar? Le digo, no, pues mira, yo soy cristiano, yo no tomo. ¿De veras? Sí, yo también, brother, no te preocupes, ¿verdad? Bien, hermanos, y otra vez, no me quiero hacer el gran cristiano, todo eso. Pero allá yo tuve que darme cuenta cuánto realmente yo estaba consagrado a Cristo, cuánto realmente yo hacía porque pues, los demás lo hacían, porque los demás íbamos, porque mis amigos cristianos, o porque realmente yo era una convicción personal, una convicción bíblica, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de no tomar, de no fumar, de ir a bailes. Allá se podía de todo. Le enseñé unas fotos al hermano, ¿verdad? Que incluso había iglesias que promovían el movimiento gay y todo eso en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, todos esos países. Pero al punto que quiero llegar, hermanos, que la vida cristiana, si nosotros vamos a ser embajadores de Cristo, le va a requerir más compromiso o consagración cada día.
Si usted piensa que está difícil venir cada domingo a la iglesia, ¿verdad? Pídele a Dios que le dé ese compromiso y consagración. Amén. Pero ya que usted tenga ese compromiso, por eso digo, no sé si la noticia buena o la mala, Dios le va a pedir algo más. Amén. Que ahora sí tenga compromiso, consagración para dar una clase aquí. Así es. A los niños, a las damas, a los Así jóvenes, es. a todo eso. Que ahora tenga más compromiso y consagración para que usted pase por alguien para que venga a la iglesia. Para que usted invite a alguien que venga a la iglesia. No que usted lo tenga que cargar como esos 4 amigos que cargaron a alguien en una camilla y lo echaron por ahí por el techo y todo eso. Pero que ahora usted sea el que cargue ese lado de la camilla para que otros vengan a Cristo. Amén. Y no importa su edad, porque luego le echamos la carga a los jóvenes. No, los jóvenes tienen que servir y tra. También los viejos, ¿verdad? Yo también ya estoy viejo, ¿verdad? Ahorita donde voy me dicen, sí, pase señor. Y hace poco que llegué a Buenos Aires, ¿verdad? Me sentí viejísimo, ¿verdad? Tengo 42 años. Le preguntaba ya a los muchachos de mi edad, ¿verdad? No, yo decía, pues estamos iguales casi, ¿no? No, pues se reían de mí, no, señor, no sabemos. Y se daba la vuelta y me contestaba, ¿verdad? Se le preguntaba del autobús o de algo. Y dije, ya soy un señor, ¿verdad? Ya soy un viejo. Pero hermanos, le digo esto porque a veces nosotros ponemos la presión en los jóvenes. Y decimos, no, los jóvenes son los que tienen que servir, los jóvenes son los que tienen que irse a los institutos y todo eso, que vende, ¿verdad? Y hermanos, pero cada uno de nosotros, hermanos, podemos servir al Señor en la edad en la que estemos, ¿verdad? Los directores de nuestro colegio, perdón, de nuestra agencia, ellos fueron salvos a los 50 y tantos años. Ellos fueron a un colegio bíblico a los 60 y tantos años. Después fueron a España. Ellos son americanos. Tal vez algunos de ustedes conocen a la hermana Charlotte Lowe, Roy Lowe, etc. Ellos fueron a España por 15 años. Regresaron como a los 70 y tantos años. Y ellos sirvieron todavía aquí en Latinoamérica como por 15 años. El hermano Roy Lowe fue con el Señor hace 1 año o 2. La hermana Charlotte todavía está trabajando. De hecho, ayer nos mandó un mensaje. A las hermanas Gaguín, todo eso. El año pasado ella vino a los focus, a los entrenamientos que hacemos. Ella se subía a una silla para tomarnos la foto a nosotros de 80 y tantos años, ¿verdad? Las hermanas Gaguín, cerca de los 90 años, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y nosotros ya estamos viejos, ¿verdad? Ya estamos para el pollo, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que cada día el cristiano necesita más consagración, más compromiso. Amén. Amén. No que sea al revés y que digan, no, pues eso yo hacía cuando era nuevo, algunos van, no, es que tú estás en tu primer amor, pero ya se te va a quitar, no te preocupes. Algunos son así. Yo hacía eso que tú haces cuando llegué a la iglesia, pero ahorita ya no, ya yo se los dejo a los nuevos. Yo no les quiero robar la bendición, algunos son bien espirituales. Hermanos, cada año, cada día que pasa, usted y yo necesitaríamos tener mayor consagración, Amén. mayor compromiso con el Señor, y obviamente eso se traduce a la iglesia local. Mire, le voy a enseñar un principio. Hechos 13:1. Hechos 13:1. Y vamos a pasar al siguiente. Entonces, comunión, compromiso o consagración. Y eso nos lleva a un campo o a una comisión. Hechos 13:1. Si alguien puede leer el versículo 1 al 5, por favor. Hechos 13:1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Gracias, hermano, muy amable. Mire, hablamos de una comunión, compromiso, consagración, y eso nos va a llevar a una comisión o campo, ¿verdad? A veces cuando nosotros hablamos de los misioneros,
hablamos de un campo, un misionero a Uruguay, un misionero a Australia, un misionero a África o a Nueva Zelanda, o no sé, ¿verdad? Hablamos mucho de un campo, pero antes de hablar de un campo, tenemos que hablar de una comisión, una tarea. Es decir, Dios, para podernos dar un campo, un lugar a donde tenemos que hacer eso, primero nos da una comisión. Un misionero es un comisionado, un enviado de su iglesia local para hacer lo mismo que estaba haciendo en su iglesia local, ahora en otro lugar. Pero mire, el versículo 1 que leímos ahí, Hechos 13:1, dice: había entonces, ¿en dónde? En la iglesia. Ahí comienza nuestro campo, ahí comienza nuestra comisión. Cada uno de nosotros deberíamos estar sirviendo en nuestra iglesia local. Por eso les digo esto, hermanos. Ahora, esa iglesia no era cualquier iglesia, era la iglesia que estaba ¿en dónde? Antioquía. Antioquía. ¿Alguien se acuerda por qué era famosa esta iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Se va a ganar un mantecón esta mañana? No se crea, este es para la niña de cumpleaños, pero le voy a dar un dulce mexicano. Traigo dulces mexicanos, picantes y no picantes. ¿De cuáles le gustan? Picante. Ah, bueno, No picante. sé. ¿Alguien sabe por qué era famosa esta iglesia de Antioquía? ¿Por qué eran conocidos? Tenían un apodo. Lo llamaban cristiano. Así es, ¿verdad? ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Quién sabe, verdad? Pero por ahí dijo el misionero, ¿verdad? Sí, que le llamaban cristiano. Hechos 11:26, a ver usted. Sí. ¿Cómo se llama usted? Luis. Luis. Vos, ¿verdad? Aquí son vos. 12:26. 11:26. Adelante, Luis. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, hablando de un campo o comisión, cada cristiano es llamado a servir al Señor, comenzando en su iglesia local. Y Dios va a escoger algunos para mandarlos bien lejos, ¿verdad? A Uruguay, ¿verdad? No, aquí está cerca. Bueno, a Montevideo, a Buenos Aires, a, no sé, a África, a Asia, a Australia. Hace falta gente que predique el Evangelio en estos lugares, ¿verdad? Pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos una comisión, una tarea, ¿verdad?, que hacer. El gran apóstol Pablo solamente era el hermano Saulo, como ahorita el hermano Luis, como el hermano Joel, como el hermano Octavio, como el hermano Andrés. Un día, delante de Dios vamos a estar así, ¿verdad? No vamos a ser el gran misionero, el gran director, el gran... No. Solamente somos hermanos, ¿verdad? A mí no me ofende que me diga hermano, usted me puede decir hermano, somos hermanos en Cristo, amén. Pero usted en esta mañana tiene una comisión en esta iglesia, tiene un campo de acción, usted es responsable de algo. Y otra vez, mi afán no es hacerlos sentir mal, mi afán es hacerlos reflexionar. Los jóvenes y los viejos tenemos que tener una comisión, algo que hacer en la iglesia local. Que digan, faltó la hermana que era la que prendía el ventilador, o no sé, algo, ¿verdad? O el calentador, por eso tenemos frío, ¿verdad? Allá en nuestro país se puede ser el ventilador, porque nos morimos de calor, ¿verdad? O faltó la hermana que ponía el café, ¿verdad? O que traía las galletas, o que traía el dulce de leche, o no sé yo, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad?, que daba la clase, que limpiaba aquí, que ponía allá, que... Hermanos, todos nosotros debemos tener una comisión, una tarea en nuestra iglesia local. ¿Y sabe qué va a pasar? Que un día Dios va a llevar a esos, los que están comisionados, a otro lugar a hacer lo mismo. Por el tiempo no voy a mostrar, tengo muchos pasajes donde habla el apóstol Pablo que lo mismo que él hacía ahí, fueron a hacer a otros lugares. Ahora, finalmente, ya se me pasé, pero bueno, Hechos 9:38 y vamos a terminar ahí. Hechos 9:38, ¿alguien puede leerlo? Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y el versículo 40, hermana, por favor, ¿no? Sí, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
Gracias, hermano. Mire, está hablando la historia de Tabita, o también conocida como Dorcas, ¿verdad? Tal vez usted conoce la historia. Y que en pocas palabras, que ella era una colaboradora del ministerio que hacía el apóstol Pablo. Y la última C es colaboración, comunión, compromiso, comisión y colaboración. ¿Sabe que para hacer la obra de Dios tenemos que colaborar todos nosotros? Amén. Ahora, para algunos piensan colaborar y digo, ya les dije, sí, limpiar aquí, limpiar allá, sí. Pero también tiene que ver con esto, ¿verdad? Y ahí les va a tocar el ídolo a algunos, ¿verdad? Mira que traigo uno de asiento, ¿verdad? Eso también, hermanos, a mucha gente le encanta decir, no, es que el apóstol Pablo hacía tiendas y con eso se mantenía, ¿verdad? Es como los que les gusta el chupe, la botella. Jesús hacía el vino, ¿verdad? No son los únicos versículos que se saben, ¿verdad? Pero esto no se lo saben cuando dice que hermanas también trabajaban para poder aportar para la obra que Pablo hacía. Amén. Y ni iba a hablar de dinero, pues ahí se me atravesó, pero voy a decir por qué. Hermanos, todos nosotros tenemos que colaborar para que el evangelio llegue. Y el evangelio necesita recursos. Amén. Y los recursos son tiempo y dinero, ¿verdad? Amén. Trabajo. Mucha gente dice, no, aquí estamos bien pobres, estamos bien pobres, aquí no tenemos nada, ¿verdad? Yo ahorita fui y ahí hay Coca-Cola. Si hay Coca-Cola hay dinero, ¿verdad? La Coca-Cola no la regalan, ¿verdad? Yo he visto carros, Toyota, todo eso, los celulares, todo eso, hermanos. Sí tenemos dinero, todos tenemos dinero, ¿verdad? Todos podemos colaborar. Y créanme, yo no vine a sacarle su dinero, no. Pero yo les voy a enseñar a ustedes que para que la obra de Dios pueda llevarse a cabo, tenemos que colaborar todos. Y obviamente tiene que ver con el dinero. Mucha gente dice, tienen que irse por fe, ¿verdad? Los misioneros tienen que vivir por fe. Y en un sentido, pues sí vivimos por fe, porque no tenemos un sueldo, me refiero, no tenemos un sueldo fijo, no tenemos un contrato. Yo ahorita que regresé a México, queríamos sacar un vehículo y nos decían, ¿pero en qué trabajas? No, pues para una iglesia, para una agencia misionera, todo eso. ¿Y cuánto te pagan? Pues no tengo un sueldo fijo. A ver tu contrato, pues no tengo un contrato. Y dice, pues ¿cómo vives? Por fe. Amén. Pero le voy a decir algo, hermanos. En el mundo real que vivimos, sí usamos estos billetitos, estos papelitos, todo eso, ¿verdad? De modo, llegó a la hora buena, que llegó ahorita, de la colaboración. Mire, hermanos, yo les digo a las personas, como de broma, yo sí tengo fe, por eso dejé mi trabajo, por eso todo eso, pero ¿sabe quién no tiene fe? Los de la aerolínea. Los de la aerolínea quieren estos billetitos, ¿verdad? Yo les digo, no, allá los de Nueva Helvecia, que son los ricos de allá de Uruguay, les van a mandar muchos de estos billetitos, déjenme subir al ferry, déjenme subir al avión. Ya se puso seria la cosa, ya siento la atención. Hermanos, usted y yo tenemos el privilegio de participar de la obra de Dios con estos papelitos. Quizás para usted simboliza algo, pero al final es papel, es tinta, ¿verdad? Pero que se puede convertir en algo más grande que una botella de Coca-Cola o que un celular o lo que sea, y que puede convertirse en que un alma, es la diferencia, en que un alma reciba el evangelio, Amén. Amén. el destino eterno de su Amén. alma. Entonces yo no sé si hay aquí de los que dicen, no, el apóstol Pablo trabajaba solito para mantenerse, para que no sé qué. Enseñen este versículo. Y díganle que dijo yo, dijo el mexicano que vino a sacarnos el dinero. A mí, yo me voy, y era el ejemplo que le ponía, yo me voy mañana. Ahí por si se enojan conmigo, vengan el otro domingo, yo ya no voy a estar, ¿no? Para que no se enojen, que el pastor Andrés él no tiene la culpa, él ni sabía que yo iba a estar acá. No, sí es mi amigo, no sé qué. Pero este papel a mí ya no me sirve mañana, me sirve ahorita. ¿Amén? Es el ejemplo que yo le doy. Y a usted este papel no le va a servir en 10 años, en 20 años, cuando esté en la presencia del Señor. Amén. Así es. Pero le sirve ahorita, para que otros conozcan del Evangelio. Gloria al Señor. Yo por eso, miren, aquí traigo de todos colores y sabores, ¿verdad? Mexicanos, argentinos, uruguayos, americanos, de todos. Y ahora ya no me van a servir, porque ya me voy a ir, ¿verdad? Ya me voy a ir allá para México con el Chavo del 8, ¿verdad? Los colonos de allá. Pero es una analogía de que un día yo me voy para allá y lo único que yo haya invertido en la obra de Dios es lo que yo me voy a llevar al cielo. Amén. Amén. Y es lo que usted va a llevar al cielo.
Aleluya. Entonces yo no sé aquí si hay de los que dicen, no, pero el apóstol Pablo hacía tiendas y con eso se sostenía, y por eso todos los misioneros, los pastores tienen que trabajar y que no sé qué. Yo les digo, ve lo de Dorcas, que el apóstol Pablo la resucitó, ¿verdad? Así es. Para que siguiera colaborando. ¿No quería usted que a un día dijeran eso de usted? Amén. La hermana estaba bien enferma, pero mire, Dios la levantó, porque si no, ¿quién nos hacía el mate? ¿Quién nos hacía el café? ¿Quién nos hacía? Amén. ¿Quién apoyaba a los misioneros? Yo le platicaba a hermano Joel que yo fui en Estados Unidos. No sé ustedes qué idea tengan de los Estados Unidos o de los americanos o de los que sean. Hay unos que los aman, hay otros que los odian, lo que sea, ¿verdad? Allá hay gente muy generosa, gente cristiana y aún gente no cristiana. Allá, llegué a una iglesia donde decía el pastor, de hecho tengo una foto de una hermana en una silla, y dice, ahí sentaba la hermana, entonces dice, ella tiene unos meses que murió, dice, ella en su pensión todavía le quedaban $40,000, $50,000, no sé qué tanto, dice, ella puso una carta, una declaración en el banco, que cada mes mandaran su ofrenda misionera por los años que durara, dice, eso iba a durar como para 4 o 5 años más, dice, que cuando ella se fuera, que su ofrenda misionera siguiera llegando a esa iglesia. Amén. Imagínense, hermanos, esa fidelidad de decir, yo quiero colaborar lo más que pueda en la obra del Señor. Y hay gente, y otra vez digo, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el corazón. No importa cuánto cueste su peso, su dólar, lo que sea, tiene que ver con el corazón. Hay gente que no tiene corazón para las cosas de Dios. Ese es el problema. El problema no es la economía. Si usted pone su corazón en las cosas de Dios, Dios va a bendecir esta ciudad, este país, este pueblo, este lugar, por causa del Evangelio. Pero usted tiene un corazón duro y agarrado, y dicen algunos, ¿verdad? Que no, suelta el billete, ¿verdad? Todo eso. Dios no va a bendecir a este pueblo. Dios no va a bendecir a esta iglesia. Dios no va a bendecir el Uruguay. Usted quiere que Dios bendiga al Uruguay, que Dios bendiga a Nueva Helvecia, que Dios bendiga a su iglesia. Empieza a soltar estos papelitos para la obra del Señor y va a ver cómo Dios va a bendecir. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo porque yo le digo un poquito de broma y ya se puso aquí la cosa tensa, ¿verdad? Dicen, puede cortar el silencio, ¿verdad? Pero hermanos, yo quisiera ver que Dios bendijera nuestras iglesias en México, en Latinoamérica, Amén. como ha bendecido a los americanos. A veces juzgamos a los americanos que son bien mundanos, que son esto, que son lo otro, pero ¿saben que sí son generosos? Por eso Dios los ha bendecido. Amén. ¿Saben que el problema de nuestras iglesias en México y Latinoamérica? Que no somos generosos, que somos, decía, agarrados, que estamos acostumbrados nada más que nos den, pero ahora Dios quiere usarnos a nosotros para dar. Yo le decía, estaba hablando ahí de un funeral, yo le decía a los hermanos allá también en Australia, hermano, aunque sea usted deje para el café con pan cuando hagamos su funeral, ¿verdad? Le decía, no, hombre, ese hermano no lo dejó ni para el café ni el pan, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer el funeral? Ya no le dio risa, ¿verdad? Yo me lo contaba así de chiste, ¿verdad? Hermanos, que podamos ser generosos en la obra del Señor. Amén, que así sea. Yo le digo, me voy mañana, y yo le dije al hermano, le digo, pues yo quiero usar esos billetitos porque ya mañana no van a servir, ¿verdad? Y eso es una analogía, un día nos vamos a ir de este mundo, esos papelitos ya no nos van a servir, pero si esos papelitos los convertimos en estos papelitos, en boletos de avión para que lleguen los misioneros a los países, ¿saben por qué no llegaba el hermano Joel acá? Porque no tenía de estos billetitos. Y le voy a decir otra cosa, y no estoy tardando. Estos billetitos nos los piden para darnos una visa para ir a predicar a lugares. ¿No usted sabe eso? Sí, No es que nosotros tenemos eso. A mí me pedían un fondo de $60,000 para poder entrar a Australia. No lo tenía ni nunca lo llegué a juntar. Después oramos y todo eso, como que cambió las reglas y nos dijeron, mira, dice, pues ahora México subió un escaloncito, ya no te piden el fondo económico, pues manda nuestros papeles para procesar tu visa, y Dios nos dio la visa. Pero muchas veces lo que impide que los misioneros lleguen es estos papelitos, que aquí los tienen ustedes agarrados en la bolsa, en el morral, en el colchón, y que no los queremos soltar para que los misioneros lleguen a donde tienen que llegar, ¿verdad? Y no nomás son los ricos los que son agarrados, los que son materialistas, también los pobres. También los pobres de Latinoamérica a veces son bien agarrados para soltar las cosas para Dios, para esos papelitos convertirlos en estos, y que con eso podamos ser todos nosotros embajadores en el nombre de Cristo. Que Dios pueda usarnos a nosotros. No importa que sea un pueblo pequeño, que quizás nadie conozca, pero el Señor lo conoce, y un día ustedes van a ser conocidos por otros misioneros, por otros creyentes, que desde allá de Nueva Helvecia nos mandaban ofrendas para que otra iglesia se comenzara en Asia, en África, en Oceanía, en Latinoamérica, aún en Canadá, ¿verdad? Aún en lugares ricos o pobres, ¿verdad? Cuando yo estaba en Australia, gente se sorprendía, y por eso, y perdónenme hermanos, yo no los quiero regañar, ¿verdad? Digo, yo acá los regaño y allá los presumo, ¿verdad? Gente me decía a los pastores,
¿Cómo? Tú vienes del tercer mundo y vienes a traernos el Evangelio. ¿Cómo? Digo, sí, de esta gente pobre del tercer mundo. Dios nos ha mandado para llevarles el Evangelio a todo el mundo. Amén. Y Dios quiere usarles a ustedes también. Y vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por mis hermanos. Ayúdenos a todos nosotros a ser colaboradores del Evangelio. Que podamos colaborar para que el Evangelio llegue desde la iglesia hasta lo último de la tierra. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdenos, Señor, en sus necesidades. Ayuda al pastor Andrés, al pastor Joel, cada uno de los misioneros alrededor del mundo. Pero ayúdenos, Padre, a cada uno de nosotros ser buenos embajadores en el nombre de Jesucristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliamos a Dios. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.